Bienvenidos a un viaje de la antigüedad, mientras nos embarcamos en una exploración histórica de la Ruta de la Seda. Esta legendaria red de rutas comerciales conectaba los bulliciosos mercados de China con las opulentas ciudades del Imperio Romano, y conoceremos el impacto que tuvo en las civilizaciones de Oriente y Occidente. La Ruta de la Seda no era una carretera única, sino más bien una serie de rutas interconectadas que facilitaban el comercio, el intercambio cultural y la difusión de ideas en la vasta extensión de Asia Central. Estas rutas abarcaban más de 6.400 kilómetros, atravesando desiertos, montañas y tierras esteparias. Fue durante la dinastía Han cuando se atestiguó por primera vez el uso del término la Ruta de la Seda, lo que refleja el comercio predominante de la ruta, el flujo de seda china exportada a Occidente a cambio de productos exóticos, incluidas especias, preciosos metales y piedras preciosas. Sin embargo, la Ruta de la Seda era mucho más que una ruta comercial. Sirvió como conducto para el intercambio de conocimientos, fomentando un intercambio sin precedentes de prácticas culturales, idiomas, filosofías y religiones que moldearon profundamente las sociedades y civilizaciones a lo largo de su curso. De hecho, a lo largo de los siglos, esta arteria este-oeste se convirtió en una encrucijada no solo de mercancías sino también de ideas. Fue la ruta por la que el budismo se extendió desde la India a China y al mundo islámico, y por la que el cristianismo llegó a Asia. Pero no era solo el reino de los monjes, comerciantes o misioneros. Gran parte de las dimensiones vibrantes y contrastantes de la vida durante la Ruta de la Seda fueron resumidas por grandes viajeros como Marco Polo, hombres y mujeres que viajaron a través de distancias increíbles, enfrentando innumerables peligros en su búsqueda de conocimiento o riqueza. Sin lugar a dudas, la interacción facilitada por la Ruta de la Seda tuvo un eco indeleble en las esferas del arte, influyendo en los estilos, motivos, materiales y técnicas que se encuentran en esculturas, pinturas, textiles y otros artefactos desde Japón hasta el Mediterráneo. Aunque este intercambio cultural también condujo a conflictos y guerras, como las recurrentes invasiones de pueblos nómadas de Asia Central a los prósperos estados de China, la importancia de la ruta como canal de interacción intercultural nunca disminuyó. Lo que hizo de la Ruta de la Seda un conector tan duradero de tierras, personas y culturas fue su asombrosa adaptabilidad y resiliencia. Los cambios en las fronteras políticas o los factores ambientales impulsaron el surgimiento de diferentes rutas, lo que llevó a la evolución de la Ruta de la Seda a lo largo de los siglos. El fin del dominio mongol, el aumento de la exploración marítima, y el descubrimiento de rutas marítimas marcaron el comienzo de una nueva era. En el siglo XVI, la legendaria carretera comercial se había convertido en una sombra de lo que era antes, a medida que los otrora prósperos emporios a lo largo de la ruta disminuyeron gradualmente. Y, sin embargo, la Ruta de la Seda no iba a caer completamente en la historia, ya que el término en sí, acuñado en el siglo XIX, iba a ser el símbolo evocador de la unidad y diversidad del supercontinente euroasiático y más allá. La historia de la Ruta de la Seda es un testimonio de los impulsos humanos universales, de deseoso de descubrir lo desconocido, de querer enriquecer la propia vida y la de los demás. Exploraremos facetas más significativas de esta saga, así que mantente atento. La Ruta de la Seda demostró la potente combinación de riqueza y sabiduría, recordando que la fuerza económica y la vitalidad cultural están estrechamente entrelazadas, y que el futuro exitoso implica no solo prosperidad material sino también un espíritu de mente abierta que fomenta el diálogo, el respeto mutuo y la convivencia. Existencia. Al reflexionar sobre la fascinante narrativa de la Ruta de la Seda, queda claro que este notable pasaje de la historia presenta lecciones valiosas para nosotros hoy. Nos enseña sobre el poder transformador del intercambio abierto, animándonos a promover la armonía y el progreso global. Esperamos que hayas disfrutado de este viaje a través de los anales del tiempo. Mientras detenemos esta exploración de la Ruta de la Seda, no podemos evitar pensar en las muchas historias no contadas, los innumerables viajes y las innumerables influencias que han hecho de este camino un verdadero testimonio de perseverancia, espíritu e ingenio humanos. La Ruta de la Seda sigue siendo un emblema de la unidad humana en medio de la diversidad geográfica y cultural. Y si bien sus rutas literales pueden haberse desvanecido con el paso del tiempo, continúa viviendo, entretejido en el tapiz de la historia y el patrimonio humanos, haciéndose eco de las voces de innumerables viajeros, comerciantes, eruditos y soñadores. Los estudios sobre la Ruta de la Seda nunca cesan y, a medida que surgen nuevos hallazgos, reevaluamos constantemente las narrativas del pasado y ampliamos las fronteras de nuestro conocimiento. Esta comprensión en constante evolución de la Ruta de la Seda continúa influyendo en nuestro mundo contemporáneo. Entonces, mientras bajamos las cortinas de este fascinante viaje, les dejamos con las palabras de un poeta de la corte de la dinastía Tang: el camino es interminable, el viaje continúa. Una vez iniciado, nunca podrás volver atrás. Esto suena especialmente cierto, un eco conmovedor del pasado, una luz guía para el futuro. Parece que la historia está destinada a repetirse a medida que un interés global renovador ve potencialmente la resurrección de una nueva Ruta de la Seda, esta vez no solo en tierra, sino que posiblemente abarque vías marítimas y digitales de mayor influencia económica, cultural y geopolítica. ¿Cuál será la secuela de los próximos capítulos de la Ruta de la Seda?
Solo el tiempo lo dirá, pero una cosa es segura, donde quiera que conduzca el viaje, el espíritu de conectividad, intercambio y cooperación que animó la ruta de la seda original sigue siendo igualmente relevante y vital hoy. Así que aquí estamos, en la encrucijada de la historia y el futuro, nuestras manos apretando firmemente las del pasado que presencian el legado de la ruta de la seda continúan enriqueciendo nuestras vidas de maneras que apenas podemos comprender. Al llevar esta convincente historia a su fin, nos quedamos con un profundo aprecio por la ruta de la seda, un testimonio del espíritu humano eterno de exploración, conexión, diálogo cultural y aprendizaje mutuo, un recordatorio de que la humanidad está realmente unida por un destino compartido. Dejas este viaje habiendo profundizado en la profundidad y amplitud de la ruta de la seda, el paisaje de nuestro pasado compartido que hemos atravesado juntos. Pasajero metafórico en esta ruta histórica, juntos hemos vislumbrado la civilización bebiendo bebidas del cáliz de la inclusión y la apertura. La historia no termina aquí. La ruta de la seda acaba de rebobinar en su siguiente tramo, una aventura colectiva de la que todos somos parte. Cada uno de nosotros, a nuestra manera, hoy y en el futuro, continúa viajando por el histórico camino de la ruta de la seda. Mientras nos preparamos para probar, les dejamos un antiguo dicho chino: un viaje de 1000 millas comienza con un solo paso. El viaje histórico de la ruta de la seda fue realmente largo y fascinante, pero comenzó con un solo paso del viajero, lo que demuestra que incluso la empresa más ambiciosa comienza un pequeño paso a la vez. Este capítulo de nuestra exploración termina, pero el viaje continúa. Así como los comerciantes y viajeros alguna vez cruzaron la ruta de la seda, nosotros también, en el siglo XXI, navegamos por nuestras modernas carreteras. Sin embargo, persiste la esencia de la ruta de la seda, el espíritu de conexión. Ahora nos separamos, no solo como narradores y espectadores, sino como compañeros de viaje a lo largo de esta ruta histórica. La ruta de la seda nos pertenece a todos, porque todos somos parte del rico tapiz que tejió a través de las arenas del tiempo un tapiz cargado de hilos de comercio, cultura y conexiones humanas. Puede que nuestro viaje haya terminado, pero la ruta de la seda continúa extendiéndose ante nosotros, un camino legendario que refleja el pasado pero que también nos atrae hacia el futuro. El espíritu de ese antiguo camino, donde los comerciantes se mezclaban, donde las fronteras se desdibujaban, todavía simboliza la promesa de un mundo interconectado y compartido. Donde nos llevará la siguiente curva de la carretera, solo el tiempo lo dirá. Pero cuando os dejamos, os despedimos no como espectadores al final de un viaje, sino como compañeros de viaje, preparados para seguir el siguiente camino que la historia podría tener por delante. Al llevar este cautivador viaje hacia su fin, agradecemos la oportunidad de explorar a lo largo de la ruta de la seda, llevar consigo las lecciones aprendidas y compartir el conocimiento adquirido con el mundo. Es posible que el viaje nos haya llevado al pasado, pero abre el futuro con las preciadas huellas del pasado. Desde los bulliciosos mercados de Chang'an hasta el Foro Romano, desde las majestuosas cúpulas de Merv hasta la belleza escénica de Dunhuang, hemos viajado a través del tiempo y el espacio, siguiendo los pasos de los innumerables viajeros, comerciantes y eruditos que alguna vez pobló las abundantes culturas de la ruta de la seda. Al cerrar sesión, les dejamos con las duraderas palabras del erudito marroquí Ibn Battuta: viajar, te deja sin palabras y luego te convierte en un narrador. Como la ruta de la seda sigue siendo una rica fuente de historias, esperamos que usted también se haya sentido transportado por estas historias, tal vez inspiradas para convertirse en narradores en sus propios viajes. Aquí marcamos el final de nuestras representaciones teatrales, pero el eco de la ruta de la seda, su historia, impacto y vitalidad eterna continúan resonando dentro de nosotros, como las notas finales de una inspiradora composición musical que anhela ser interpretada y escuchada una y otra vez. Una y otra vez, llevando el sabio conocimiento y el espíritu esclarecedor del pasado al mundo del futuro.